Vamos a ver un problema de un préstamo a tipo de interés variable muy sencillo. Este simplemente dura 3 años y son pagos de tipo mensual, donde el tipo de interés tiene 3 tramos, uno por año. Vamos a leer el enunciado que dice así: sea un préstamo con las siguientes características: duración 3 años, términos amortizativos mensuales, variable con revisión anual. Los tantos nominales de los 3 años han sido el 3%, el 3,9% y el 4,5%. La mensualidad del primer año ha sido de 2.000 euros y la mensualidad del tercer año ha sido de 2.025,08. Calcular la mensualidad del segundo año. Se puede resolver por varios métodos. Tenemos aquí método 1, calculando C0, método 2, sin calcular C0, método 3, comenzando por el final, y método 4, con solver o con buscar objetivo, que es donde se hace el cuadro. Vamos a ir viéndolo. Lo primero que hay que hacer es poner los datos en forma de tabla para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que falta. Tenemos 3 años, tenemos el TIN de cada uno de esos años, que sería el J12, y calculamos el I sub 12 simplemente dividiendo. Nos dan la mensualidad del primer año y del tercero, y nos piden la del segundo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, en este método, calcular C0, que es el principal. Para calcular el principal, lo que utilizamos es la función VA, que nos pide la tasa, que en este caso sería ese 0,25%, que es la tasa del primer año. Estamos suponiendo que cuando se calculó este A de 2.000 euros, los cálculos se hicieron suponiendo que esa tasa sería constante durante los 36 meses, que son los 3 años que va a durar, y el pago efectivamente son esos 2.000 euros. Tal como se hizo ese cálculo, se hizo en base a un principal, que es lo que nos va a calcular esta función. Calculamos y nos salen 68.772,93 euros. Lo siguiente que hacemos es calcular C12, el capital vivo transcurrido justo un año. El C12 lo vamos a calcular por el método retrospectivo, esto es, mirando hacia el pasado, porque no tenemos datos suficientes. Precisamente lo que nos piden es la mensualidad del segundo año y no podemos utilizar el método prospectivo. Si utilizamos el método retrospectivo, sería la prestación anterior a 12 valorada en 12, esto es, el principal capitalizado 12 meses, menos el valor final de la renta que se ha pagado durante esos 12 meses. Y la renta que se ha pagado es una renta de 12 mensualidades de 2.000 euros, todo ello valorado a la celda de 17, que es el tipo de interés I12 del año 1, que es el que conozco. De esa forma podemos calcular C12 por el método retrospectivo. Y ahora vamos a calcular A2, que es la mensualidad del segundo año. Para ello utilizamos la función pago y tenemos la tasa, que es la celda de Dinamarca 18, que sería el tipo del segundo año, que se supone que será constante hasta el final de la operación, por lo tanto durante 24 meses, obsérvese aquí el 24, y lo que voy a amortizar durante esos 24 meses es el capital vivo que había en 12, que es la celda H17, con signo negativo. H17 efectivamente es el capital vivo de ahí, de el mes 12. Nos da 2.018,58. Sería la mensualidad. Vemos que ha subido de 2.000 a 2.018. ¿Por qué? Porque el tipo de interés ha subido de un TIN del 3 al 3,9. Podemos comprobarlo. La forma de comprobarlo podría ser calcular C24, que aquí lo calculamos por el método retrospectivo, y una vez que tengo C24 podría calcular la mensualidad del tercer año con la función pago. ¿Cómo lo haría? Pues durante los 12 meses que quedan, con el nuevo tipo de interés, que sería el del tercer año,
y lo que tengo que amortizar es la celda H21, que es precisamente el capital vivo del mes 24, C24. Comprobamos que el valor obtenido es igual al que el problema nos dice. Observar que sobra un dato. O sea, el dato este que tenemos aquí, por este método, sobra. ¿Vale? Ese dato que hemos puesto aquí, que sería la mensualidad del tercer año, en el método 1 no se utiliza salvo en la comprobación para ver que da igual, pero en los cálculos no se utiliza. El método 2 es similar, pero ni siquiera calcula C0. Lo que hacemos directamente es calcular C12. C12 lo calculamos con la función VA de valor actual, de tal forma que lo que hacemos es suponer que esos 2.000 euros, en el cálculo inicial que se hizo, todavía se van a pagar durante 24 meses a la tasa que inicialmente estaba prevista. Por lo tanto, tomamos el ISUT 12 primero de todos, ese 0,25, véase aquí, durante 24 meses 2.000 euros. De esta forma podemos calcular directamente quién es el capital vivo en 12. Y luego lo demás es igual, el calcular a 2 es con la función pago. Observar que la diferencia entre el método 2 y el método 1 consiste simplemente en que nos hemos saltado el paso del cálculo de C0, del principal, que no sería necesario. Y aquí se vuelve a ver que esa celda sobra. Ese dato, que es la mensualidad del tercer año, es un dato que por este segundo método tampoco hemos utilizado. Tercer método. Aquí vamos a comenzar por el final, con lo cual este dato sí será necesario. Y el que veremos que al final no se utiliza son los 2.000 euros de la mensualidad del primer año, que voy a poner también verde para indicar que esa celda no la hemos utilizado. Lo que hacemos es calcular C24, pero en este caso, para calcular C24, utilizamos la función de valor actual, pero aplicada a los 12 últimos meses por el importe de la tercera mensualidad y al tipo del tercer año, que es ese 0375. De esta forma he podido calcular C24 y calcular A2 lo puedo hacer con la función pago, teniendo en cuenta que trabajando al tipo del tercer año, 0325 durante 12 meses y con H33, que es la celda que he calculado antes, que es el capital vivo del mes 24. El cuarto método consiste en utilizar solver o buscar objetivo, para lo cual montamos todo el cuadro y lo que tenemos que hacer es calcular la celda F de Francia 40, que es A2, que tenemos enlazada por aquí con fórmulas, para conseguir que la celda G79 sea 0. ¿Quién es G79? Pues el capital vivo al final, que tiene que cuadrar y tiene que ser 0. Bueno, pues se monta todo el cuadro, se ponen los datos y al final, con buscar objetivo o con solver, se obtiene la mensualidad que andábamos buscando. Esto ha sido todo para resolver un préstamo a tipo variable a 3 años.